Bienvenidos a Horror Cósmico, el lugar en donde un grupo de jóvenes en estado de ebriedad, junto con un invitado especial, discutirán temas paranormales, teorías conspiratorias y hechos históricos para acompañarte a donde quiera que vayas. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado especial, el Milton. Saluda, Milton, di algo. Preséntate. Hola, soy Milton. Gusto. Sin miedo. ¿Ingeniero en qué? Ingeniero en desarrollo territorial. Se escucha bien chido ese pedo. Próximamente. Contrataciones y todo. 639, 514. Fechas disponibles. Aprovecha la publicidad. Simón, aprovecha, Próximamente. Esto va a llegar a mucha gente. Hay que modernizar Rosales. ¿Les gusta la comida ambulante? Así, puestecitos de barbacoa y cosas así. Entonces, digo que no, sí. les va a gustar esta charla. Dice: con los avances en la criminología y el estudio exhaustivo por parte de los alienistas para entender el comportamiento de los asesinos en serie, se consiguió identificar patrones de conducta y modus operandi de los perpetuadores de los crímenes hacia sus víctimas. Esto facilitó atrapar numerosos asesinos y, lo más importante, prevenir sus ataques. Sin embargo, una conducta que es poco común en estos tipos de asesinatos es consumir la carne de los cuerpos mutilados. Así que hoy, en Horror Cósmico, hablaremos de Joe Metheny, apodado como el Caníbal, quien en sus propias palabras declaró: el sabor del cuerpo humano es muy similar al del cerdo. Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia. Me gusta la barbacoa. ¿La birria, no? La birria. La neta, yo no he probado carne humana, pero... Yo digo, yo... Que tú sepas, güey. Que yo que sepa. Simón. Siempre y piano ahí un... Bueno, o sea, yo comía cachete, pero el mío levantando cuando cabrones, guardo, porque yo no está gordo. Y lo que dice este dato es que el sabor es muy similar. Sí, que no encontré la diferencia, ¿no? Y de hecho dicen que el cerdo y el humano comparten muchas Similitudes. Sí, similitudes. de hecho, ¿no? estaba... Ya hace rato que estaba leyendo un estudio en... No recuerdo si fue en Inglaterra donde lo hicieron. Que modificaron un cerdo genéticamente para compartir órganos con los seres humanos. No manches. Y neta, y los Pues hicieron... son muy compatibles, ¿no? A lo Sí, mejor. los hicieron para que crecieran de las mismas proporciones. Y pues se quedó en las puertas, en decir, quién sabe si lo habían aplicado. Yo digo que sí estaría bien en lo personal, pero creo que sí estaría bien, ¿no? Sí, compañero, es parte de la medicina, ¿no? Sería mitad marrano, pero... No. Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Maryland, Baltimore, y su núcleo familiar constaba de ambos padres y 5 hermanos, aunque en realidad lo poco que se conoce sobre la infancia de Joe hizo difícil corroborar estos y otros hechos importantes durante su etapa juvenil, como más adelante se verá. Prácticamente se empezó a investigar de él en 1994, cuando enfrentaba una sentencia por homicidio. Se cree que el padre del caníbal tenía problemas de alcoholismo y, como es habitual en estos casos, él y sus hermanos fueron descuidados de niños. Cuando Joe tenía tan solo 6 años, su padre falleció en un accidente automovilístico. ¿Se acuerdan del que hablamos la semana pasada? Del David Koresh. Ese dato también tenía, como que todos tienen en común, ¿no? Que Como que es un vienen de... patrón también, ¿no? O sea, como que ya vienen traumados, ¿no? Sí, bien, Bueno, la mayoría de asesinos en serie así tienen pedos, ¿verdad? ocurren regularmente por familias disfuncionales, ya sea por la pobreza o por problemas de alcoholismo. Simón, y luego Baltimore también es una ciudad muy problemática. Entonces el padre fallece. Esto complicó la situación de la familia, pues su madre se vio obligada a trabajar el doble como camarera y en un camión de comida para sostener a sus hijos. Entre sus declaraciones, Metheny llegó a decir que, como consecuencia de eso, a menudo él y sus hermanos eran ingresados en hogares de crianza, en donde se hacían cargo de ellos mientras su madre trabajaba. Sin embargo, su madre rechazó esto y dijo que, a pesar de ser pobres, ella les había dado a sus hijos una vida familiar normal, y los niños nunca habían pasado hambre ni habían sido ingresados en hogares de otras familias, como Metheny había afirmado. Esto puede tener sentido si tomamos en cuenta que desde joven Joe presentó problemas de sobrepeso que lo acompañaron toda su vida,
al grado de pesar alrededor de 150 kilogramos. Su pinche madre, 2000 ton. No sé, claro. Te manchaste. No, este vato sí daba miedo cuando estaba... Bullying. Cuando estaba... Así como Genarote, ¿no? El de Tierno. Ándale, que estaba viendo fotos. Se va a decir así en el pinche audio del Genarote de ti. Sí, luego sí lo va a censurar. Pero sí era un monstruo, o sea, estaba gordo y luego estaba alto. Fíjate que es la primera vez que escucho, así que caníbal, un asesino serial, o sea, Qué gordo. Este gordo. gordo, o sea, Pues está como... es medio extraño. Está raro. De hecho, los asesinos seriales, es cierto, casi no hay No, con sobrepeso. Ándale, la mayoría no. Me había puesto a pensar en eso. No tienen sobrepeso. Está como el señor que descubrieron en Ciudad de México, no sé si se vieron. Caníbal. Era un asesino serial. Aquí en Ciudad de México hace poquito, como 2 o 3 meses. De Atizapán, güey. Un señor se llamaba Andrés de 72 años. Tenía hasta reconocimientos ahí donde vivía en la colonia. Sí, de la colonia, güey, como buen ciudadano. Porque hacía trabajos y compraba pelotas y se los regalaban a los niños. Y encontró como más de 1000 muestras, güey, en su sótano, güey. De cuerpos y todo, pero puras mujeres. Y, o sea, de un chingo desaparecidas y le robaba las pertenencias, grababa y todo, pinche señor, güey. México es el lugar perfecto para un asesino serial porque no se investigan esos. No, y lo deja tú, o sea, el vato era como un buen ciudadano, ¿me entiendes? O sea, como No lo que vamos, sospechaban de la ándale, cara, lo que vamos todos los psicópatas o asesinos, como que demuestran ser buenos, ¿me entiendes? Tienen como una... Sí, mantienen un perfil bajo para Sí. que Hasta buena presentación. no sospechen de ellos. Sí, pues si un güey así pinche todo lacrado y pues de volada, pues Sí. ese güey. Y que tapas un cricoso así con los ojos embutidos, Ese güey. pues uno sale corriendo, ¿verdad? Pero sí, Es que yo pienso, güey, que a los psicópatas, por todo lo que han pasado, bueno, la mayoría, porque unos nacen así, ¿saben cómo? No hay una razón, nacen así. Ujú. Yo pienso que la mayoría de los que han pasado por cosas difíciles, ellos lo primero que hacen es entender sus propios sentimientos. Es como que lo que yo siento, lo que yo he vivido, y yo entiendo cómo funciona el mundo, y aprovechan eso y se ponen en el lugar de las otras personas y entienden los sentimientos de ellas, y de ahí se pueden aprovechar. Sí, o sea, más bien dices que conectan con las víctimas. Sí, De hecho, sí, De- cierto. de porque hecho, sí, tienen sí, mucho- sí, es un patrón muy tienen grande. mucha inteligencia emocional. Sí, Simón. ándale, como de si son excluidos o sociales, que tienen problemas, tienen todo ese tipo de cosas. tienden a atacar a esas personas. Sí, más adelante se va a mencionar, qué bueno que lo decía. Cabe destacar que la mamá de Metheny lo señaló como un niño inteligente, por arriba de la media. Esto lo ayudó más tarde, cuando a la edad de 18 años, en 1973, se enlistó en el ejército y empezó a estudiar física. Abusado, güey, con tu carnal. Unas bombas. Sin embargo, al hacer su servicio en Vietnam como artillero, se hizo adicto a la heroína, como el 70% de los soldados de aquel entonces. Asimismo, su madre recalcó que una vez que regresó del ejército, algo cambió en él y se empezó a hacer más distante de sus familiares. Los expertos creen que esta fue la época en la que ocurrió el detonante para que el caníbal empezara su vida criminal. Estaba gacho, güey, la situación de las drogas en Vietnam. Ahí fue como el boom de la heroína y todo eso. El mismo gobierno se los daba. Sí, está como en los nazis, ¿no? También utilizaban pero que era sí, creo que también la heroína. Pero ¿para qué lo utilizaban? Muchas veces era los para que soldados los- caminaran más. No, Se las echaban, se la atacaban. ¿Para resistencia? Y en pastillas, se lo dan en pastillas, así como las chlorets de los empaques viejitos. Sí. chiquitas. Oh. Así se las surtían a los de la SS y así Para los que aguantaran, ¿no? marchaban por días. Pero Y no con solo la eso, droga, ¿No se cansaban? no los se ponían cansaban. así bien atentos a su panorama, A su entorno, por cualquier ¿no? cosa así. Muy enfocados. sí. Y luego, pues, volver de la guerra es una experiencia muy traumática, o sea, vuelves loco, precisamente. Bueno, después de esta etapa, Joe, apodado por sus amigos como Tiny significa como chiquilín, güey. Y el Tiny, Pues, sí, era como, Sarcasmo, le decían. sí, sarcasmo. no, Progresó en los pasos de su padre y comenzó a frecuentar bares y hospicios en donde compartió hogar con vagabundos en el área sur de Baltimore. Fue ahí donde conoció a la mujer que sería la madre de su hijo, de la cual se desconoce el nombre, y trataría de formalizar esa relación. En su trabajo, donde desempeñaba el papel de conductor de montacargas, era descrito como un hombre inteligente, educado y bien hablado.
pero esta descripción estaría muy lejos de ser adecuada, ya que en 1994 Joe Metheny dejaría de ser Tiny para convertirse en el caníbal. Se cree que otro factor detonante fue el abandono de su pareja, quien se llevó a su hijo con ella, lo cual pudo haberlo llenado de rabia, no tanto por su mujer, a quien llamaba basura, sino por su hijo. Sí, era bien mierda con la señora. El primer asesinato de la carrera criminal del caníbal cobró la vida de Katie N. Magaziner, una mujer de 39 años que había sido condenada anteriormente por prostitución. Aquí me sacó de onda, güey, que la prostitución es un delito, güey. O sea, investigué y si cobras por prostituirte es delito. En México es delito, güey. Pero si no cobras, no es delito. Ah, pero obviamente todas cobran, pero si no te ven que les estás cobrando, pues, no hay pedo. no hay pedo. Si andas con ella, pero pues si lo viste, ¿no? Ajá, así. Si no te ven cobrando por sexo, pues sí, no te hace nada, pero es delito. Está como los chulos, ¿no? Que se utilizan, no sé si en Baltimore. Los pimp. Ándale, sí, los chulos que visten medio exóticos. Sí, va, y traen a las morras. Como tipo como pachucos. O sea, vienen siendo los ¿cómo se tienen un nombre? Ándale. No, güey, yo, la Family Guy, ¿cómo se llama? El padre de familia. Sale el papá, güey, así, sí, con el sombrero, un bastoncillo de traje. Pero para acá morado, sí. O no han Son los proxenetas, güey. ¿Qué hacen esos Son como que los que manejan la red de las prostitutas. Sí, Los padrotes. Ándale, padrotes. Y lo que utilizan mucho, que he leído, así es que se dan cuenta que tienen una casa así, en unos apartamentos, y reciben a mujeres, y no, pues tú cobras y yo te doy para comer y te doy una feriecilla, pero me das el dinero. Y a cambio ellos las protegen, de que no les peguen, que no las golpeen ni nada. Pues les dan donde dormir, güey, les dan comida. Sí, y lo aparte designan a una zorra mayor y la chingada. Ándale, no, sí. ¿Y tú quién que trabajas? ¿No viste ese capítulo de Soy Sopa? la zorra mayor. No se saben esa la de decir, no, mira, esta señora se va a morir. Y dice, no, es que le voy a pasar la plaza a mi hija. No, la de zorra mayor. Que es prosti de abolero, güey. Sí, es profesional. Si no, es como te ganas el título. Sí, tienes tu plazota ahí. Tiene doctorado en sexología. Bueno, pues una prostituta fue su primer víctima, estrangulándole después de tener relaciones con ella en la fábrica donde trabajaba y deshaciéndose de su cuerpo, enterrándolo tras el bosque al lado de su lugar de trabajo, el Joe Stein y Son Pallet Company. Era como una fábrica de tarimas. Cabe destacar que en ese tiempo Metheny vivía en una traila en la propiedad de la misma fábrica, lo cual se verá más adelante lo ayudó a cometer sus atrocidades. Este crimen permaneció 2 años congelado, ya que el cuerpo nunca fue encontrado. A pesar de eso, 6 meses después de haber perpetrado semejante barbaridad, Joe desenterró el cuerpo, degolló la cabeza de la víctima y la depositó en una basura, en la basura en una caja. Se cree que tuvo relaciones con la cabeza, pero no está comprobado. Entonces, no lo quise poner, pero ahí lo menciono. Un dato extra. Una vez que Metheny fue juzgado por homicidio y se le preguntó la razón por la cual había hecho eso, declaró: me emocioné mucho, me drogué, o llámalo como quieras. Pues que tengo que tener entendido es que cuando están así los criminales como que les gusta sentir la adrenalina de que pues la adrenalina que están buscando, ¿me entiendes? Simón, ándale, yo también creo que por eso la desenterró y tiró la cabeza, para que lo buscaran. Ándale, sí, es por la emoción que lleva uno, ¿entiendes? Yo tenía entendido, pues. Simón, como que quería hacerse notar. La real pesadilla comenzó una noche de julio de 1994, cuando se presume que tras la búsqueda de su esposa junto con la de su hijo, tuvo un altercado con 2 hombres vagabundos, terminando con la muerte de ambos. Los hechos presuntamente ocurrieron de esta manera. Tras el abandono de su pareja, conocidos le dijeron que ella estaba al sur de la ciudad con otro hombre que al parecer la estaba prostituyendo para conseguir drogas. Cuando se enteró de esto, era demasiado tarde, ya que servicios infantiles habían tomado al niño por negligencia y encerrado a la pareja por posesión de sustancias ilegales. Tras salir libres, continuaron viviendo en las calles
Joe intentó buscar nuevamente a la pareja, pero no encontró a nadie. Es ahí cuando se encuentra con Randall Brewer y Randy Picker, quienes se encontraban acostados debajo de un puente en la calle Hanover, y ayudándose de una hacha los asesinó. Se cree que sintió coraje porque se acordó de la morra y porque esos vatos andaban con ella, o sea, sabían que la conocían o algo así. Otra versión explica que hubo disputas entre grupos rivales de vagabundos y esa fue la causa de que ambos murieran, y además un tercero, Everett Dowell, perdiera la vida a manos de Larry Amos con la misma hacha que usó Joe. Aquí también me saqué de onda, güey. Yo no sabía que los vagabundos tenían como sus clanes o no, sus barrios. Se escucha medio feo, pero Sí, vos. se me figura casi como las pelas de monos, ¿no? Que hay entre monos, ¿no? Ah, sí, cierto. Tienen sus pandillas, ¿va, güey? Que tienen Sí. sus ¿Quieren pandillas los monos? y todo. Sí, los Ah, monos. pero- Yo he visto un video en Facebook, güey, donde se juntan así las bandas de monos y se agarran a vergas. Sí, se dan así entre nosotros y todo, así en media calle, así, vas manejando y luego ahí vienen los monos y los... Los monos. Cuentan Yumanji. Ahora imagínate eso con vagabundos, así como, pelea vagabundos, acá con, Qué perro, o sea, con almohadas y cartones, güey, ¿no? uno nunca, como que nunca visualiza una pelea de vagabundos. Sí, vos. Pero estos se fueron al extremo, estos peleaban con hachas. Vagabundos extremos. USA. Yo sé. Esa misma noche, Metheny confesó haber asesinado a un pescador que lo vio mientras enterraba los cuerpos de Randall y Randy cerca del río. O sea, lo vieron y también lo chingó. Simón, o sea, el vato fue a tirar los cuerpos de los vagabundos y estaba un señor pescando, entonces también lo chingó. Pobre cabrón, andaba Pues pescando nomás con porque madre. lo vio. Ajá. Imagínate, güey, a lo mejor ni lo vio, güey, estaba así. Simón, El pobre, así de verdad, de quemarlo. Simón. Que cuando ya valió madre, así. Sí, dice que le dio con un tubo, güey. Lo golpeó. Y de otras dos mujeres, de las cuales nunca se le pudo comprobar nada. O sea, dijo que asesinó a estos dos vagabundos y luego a dos mujeres. Y cuando los iba a tirar, fue al pescador. De haber sido esto cierto, esa noche se cometerían 5 asesinatos en un lapso de alrededor de 7 horas. Los cuerpos de los vagabundos fueron encontrados hasta agosto de 1995, pero el jurado no encontró pruebas suficientes para condenar a Metheny, a pesar de que testigos declararon ver a un hombre con sobrepeso rondar las calles cercanas al puente. El único acusado fue Larry Amos, el otro vagabundo, Que mató al otro güey. ajá, quien recibió 8 años por homicidio en primer grado, de los 8 años, cuales... güey? Sí, güey. ¿Es un poquito, no? Sí, güey. A lo mejor porque fue una pelea, no sé, pero... Como accidente. Como que no tiene No te tanta creas que no hay importancia, accidente, pues está matando a un cabrón. Pero son, o sea, es una vida, güey. Yo creo que en Estados Unidos es la mitad, ¿no? O sea, serían como 4 años. Ahí va. comportamiento. O serían 16 Ay, guáchate, güey. y se volvieron 8. Es que es lo que tiene que ver porque en muchas cárceles, güey, cuenta el día y la noche como diferente, Oh, ok. ¿me entiendes? Como un día. Ándale, o sea, noche es un día y día, o sea, día es un día y la noche, pero el Cuenta mismo como día, otro. ándale, o sea, un día contan 2, ¿no? ándale, así. Quien recibió 8 años por homicidio en primer grado, de los cuales solo pasó 1 año y 9 meses en la cárcel. ¿Cómo? Libertad condicional, ¿ok? Yo No creo, sé güey. por qué, pero creo que era blanco, ¿no? Seguro. A lo mejor, güey, era blanco privilegiado. güey. buena lógica. negro a 50 Ya sé, años. sí, ¿no? 50, cadena No, sí, perpetua. güey. Acá. Vieron un hombre con sobrepeso rondar las calles, güey. Muy verde. Yo vi un gordo, Oigan, pero, o sea, yo sigo sin explicar. O sea, ¿Qué parte, güey? pues es que está muy gordito, o sea. ¿Cómo lo puedes chingar? Sí, güey. ajá. O sea, No, pues Es que hay gordos regularmente ágiles. los gorditos se menean despacito. se chingó 2 vagabundos, O güey. sea, pero los agarré. No te creas, pues ya tenía. Estaba en la No, marina, pero ¿no? los Estaba- gordos, Estuvo en el ejército. Ya tenía los entrenamiento. gordos ¿no? tan difícil de derribar, güey. Tienen Sí, más ma. fuerza, Es que- ¿no? es que también hay gordos ágiles, sí, güey. Es que ándale, sí, hay gorditos veloces. Y deja tú, también tuvo entrenamiento. Y güey. lo todavía No, sí, es- cierto, también, sí, cierto. que tuvo entrenamiento. Y luego más adelante tuvo que perseguir una morra, entonces la tapó, güey. Entonces, Estaba era, perro. era gordo, pero no era de los bofos. Robaba Ándale, el cabrón. Era, Sí, era gordito corrioso, gordito. Era gordito hábil. La siguiente víctima de Metheny fue Kimberly Spicer, a quien asesinó en noviembre de 1996, apuñalándola con un cuchillo tras ambos drogarse en su tráiler. Un mes después, el 8 de diciembre de 1996, Joe siguió el mismo método con Rita Kemper, drogándose y pidiéndole tener relaciones con él. Sin embargo, al negarse y huir, este la alcanzó, la golpeó y la arrastró dentro,
donde abusó de ella y la amenazó con matarla y enterrarla en el bosque junto con las demás chicas. Afortunadamente Rita logró huir por un hueco del tráiler y acudió a la estación de policía de Baltimore. Joe le pidió ayuda a un amigo para enterrar el cuerpo de Kimberly Spicer, la que asesinó un mes antes, a quien había apuñalado un mes antes y guardado su cuerpo en la fábrica. Pero tras una denuncia el 15 de diciembre, o sea, 8 días después de eso, ambos fueron detenidos, Metheny siendo acusado de homicidio y su amigo de ser cómplice de asesinato. Sí estaba gordito, güey, sí, no la alcanzó. O sea, la alcanzó una vez, pero se le volvió a pelar. El caníbal confesó haber cometido el asesinato, reveló la ubicación del cuerpo de Spicer y además confesó haber cometido varios más, entre los que se encontraban 3 prostitutas a lo largo de Washington Boulevard en Baltimore. Su población objetivo eran mayormente jóvenes, trabajadoras sexuales, blancas, adictas a las drogas. Muchos de los crímenes no tuvieron pruebas aparte de su confesión, por eso no le pudieron atascar tanto porque, o sea, el vato sí dijo, yo maté a estos vatos, pero nada más encontraron el cuerpo de 3 personas. Lo más aterrador son las declaraciones del caníbal, quien aseguró haber matado hasta 13 personas y haber arrojado sus cuerpos al río Patapsco, por lo que jamás los encontraron, y que al decir que estaba arrepentido estaría mintiendo. O sea que el vato se lo hizo y no se arrepintió. Sí, declaró así normalmente, dijo, no, yo maté a tantas personas y no me arrepiento, la neta. No me arrepiento. Pero finalmente, y lo que causa más horror, fue que además de esto confesó una serie de transgresiones que incluían comer y triturar las partes del cuerpo de sus víctimas, que luego mezclaba con carne de cerdo y ternera, que servía a los clientes en su puesto de barbacoa junto a la carretera. ¿Ah, tiene puesto de barbacoa? Sí, me rendía por eso la carne. Ya se la hacía rendir. Esto fue lo que lo hizo acreedor al título de caníbal. Textualmente dijo: corté la carne y la puse en unos toppers y luego la puse en el congelador. Abrí un pequeño puesto y servía auténticos sándwiches de roast beef y cerdo. Eran muy buenos. El sabor del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia. Entonces también vendió carne. Sí, güey, a la gente también le atacó, güey. Y dice que se le acababa la carne, güey. Tenía que buscar más. Está como aquí en México, ¿no supieron esa? ¿De tamales, no? Sí, güey, una señora que creo mató a su esposo y así la tan así en serio. No, pero hacía tamales y los vendía, güey. Para en México. No, bueno, lo que yo sabía que lo del tamal, que en la época de acá de los mayas, que mataban, si una persona violaba a las mujeres así, lo mataban y lo hacían tamales y se los repartían a las víctimas. ¿A tu madre? Neta. Pues que hay que hacerlo rendir, güey, o sea. Pues dicen que aquí en Delicias, pero o sea, vendían pero tamales de perro, ¿no, güey? A mí me tocó la barbacoa. Barbacoa también de perro. Que bueno, mis papás decían que está bien buena la barbacoa. Es que en realidad si comimos, no ni cuenta se da Es uno. que en realidad uno nunca sabe, ¿no? Que hablando de barbacoa, en Juárez, hablando de la barbacoa, Ajá. que decía que no, que llegaban y el puesto, que muy rica la barbacoa y todo, llegaban y no. El dueño del puesto le decía, ¿qué quiere, barbacoa de perro o de gato? No, de perro. Y así, y luego, no, póngame de gato, mixto de gato y perro. Y un día gato que le cerraron el puesto. Acá en broma, ¿no? Pensó que era en broma. Sí, pensó que era en broma, sí, y luego que llegó la gona y el ángel, pero ¿qué pasó? Que ya se estaban llevando al señor. Y luego que le decía, no, es que le salió un colmillo a uno. No. En la barbacoa. Y luego le decía, no, es que yo nunca les dije mentiras. Mira, pregúntale de qué es la barbacoa. De perro de gato. O sea, él siempre les habló la verdad. Sí, pero pensé que era broma, ¿no? Sí, pero nada que Era decir. un pedo, güey. Está mal cabrón. Entonces si comimos carne, no sabemos de qué. Pero esa madre sí era un crimen, güey. No sé. ¿Cómo? ¿De perro? Es que no lo investigué, gato? pero... Yo digo que sí, güey, pero lo que no estoy seguro es lo que le decía la verdad, güey. No, digo que A lo es mejor, por el maltrato animal, ¿no? Más bien es por el maltrato animal, porque en algunas partes de China era legal comer carne de Tienen perro. su festival, güey, ¿Qué? donde se A chingan. ver, pero creo que ya lo van a prohibir. Eh. Y en África crean los gatos y se los comen así, lo hacen así como
Y a las vacas las tienen sagradotas, ¿no? El lechón, sí. en la India. Es que depende del país, porque aquí pues Depende. nos comemos bien feo a los marranitos, güey, a las vacas Ya sé, también. a uno no le gusta verlo nunca cuando maten al animalito, pero ay, qué rica sabe la vida. Sí, o sea, sí nos la comemos así sin culpa. Bueno. El jurado condenó a Metheny a pena de muerte por asesinatos de Kimberly Spicer, Kathy Magaziner y Tony Ingracia, una mujer de 28 años cuyo cuerpo fue encontrado en otro lugar. Para su suerte, su sentencia fue cambiada a doble cadena perpetua el 24 de julio del 2000. O sea, y lo iban a condenar tenía condena de muerte, pero le cambiaron a cadena perpetua. A doble cadena perpetua. Que no sé cómo funciona eso, güey, porque con una te mueres, pues. Pues sí, solo que reviva, ¿no? En agosto de 2017, los funcionarios... Estaba mamada. ¿No han visto el meme que dice ¿cómo? Reducen la cadena de como del Chapo Guzmán a 170 años y lo del Chapo no. no, pues muchas pinches gracias y la chingada. Pobre compa, pero... No, pues gracias. Ya que le quedaba, No me molestaba, ¿no? Y los abogados acá cobrando su feria, ¿no? Pues, No, en agosto de 2017, los funcionarios penitenciarios de Maryland informaron que Joe Metheny, de 62 años, había sido encontrado muerto en su celda alrededor de las 3 p.m. y cuya muerte resultó un misterio que aún sigue sin resolver. Para finalizar, los dejo con la declaración más inquietante del caníbal de Baltimore. La próxima vez que vayas por la carretera y veas un puesto de carne abierto que nunca habías visto antes, asegúrate de recordar esta historia antes de darle una mordida a ese sándwich. A veces no sabes a quién te podrías estar comiendo. Qué fea, güey. Sí, güey. Bueno, Qué rico. bueno. Vamos a cenar, ¿no? Vamos, vámonos para aquí. no, si está gacho, ¿no? Sí, güey. Pues hay que comer vegetales. O sea, hay que ser vegano mejor, güey. Yo estaba viendo que en una iglesia de educación básica, niños de preescolar y todo eso, había un puesto de comida. Entonces lo que hacía la escuela era que contrató a personas del puesto de comida y les permitió vender dentro de la escuela, o sea, les dio permiso para que vendieran sus productos. Y ellos vendían empanadas y resultó que eran de carne humana. Entonces lo interesante es que decían los niños que había veces que la carne, las empanadas no se las comían porque no les gustaba cómo sabía. Y otras veces que decían que estaba deliciosa y hasta se la acababan. No manches. Y resultó que las veces que les gustaban era de humano, güey. Entonces ya sí tenían duda de que si la carne humana es sabrosa, sí, y al parecer mucho, güey. Es que no, de hecho no vamos a saber cómo sabe hasta que la probemos, güey. Pero no sé si que nos digan nos va a dar asco, no sé. A lo mejor Una pregunta. Si te dicen, ¿no? Si te dicen, si te comiste a tal persona, no, yo. Pero si tienen una Pero- chuleta así, ¿no? Ándale. Y Sí. un juguito, un corte. Si alguien llega y les ofrece un taquito de carne humana, la neta, ¿sí se atreverían a probarlo o no? Yo no, güey. Yo depende de qué. No porque, güey, en porque qué te da asco, condiciones. porque no creo que te... Pues más bien la o sea, yo ética, diría ¿me que la entiendes? carne, sí, porque yo diría Yo- que la carne de puerco está más sucia que la de un humano. Yo más bien sería mi ética, güey. Sí. Así como que no. Yo lo probaría, pero depende de las condiciones. Si es una persona que dio su consentimiento, no, quiero que me cocinen y me ofrezcan para este propósito. hay personas que sí, güey. Simón, Sí, muchos sueñan con eso, güey, es un fetiche, que se los coman. sí, güey. Sí, yo digo que sí me comería una persona, pero en caso de vida o muerte. Oh, se ha dado el Como en un caso. accidente, como en el accidente que ocurrió En los Andes, en Uruguay. los Andes, Sí, Andes, no. así. La supervivencia del más fuerte, ¿no? Ahí no tienes de otra. De hecho, creo que hay una película. ¿no? Hay un libro, güey. Yo leí ese libro. Yo recuerdo haber visto una película, más que no recuerdo cómo se llama, pero sí se empezaron a comer a las personas. Pero qué gacho, porque ahí sabes que te estás comiendo a tu Ahí sabes que compa, te güey. estás comiendo Pero- a alguien sí, con el que con el que estaba estuviste. sobreviviendo. Pero pues venimos a lo mismo, o sea, viene siendo la... Sí. Si no me, Sobrevivir es sobrevivir. si no me equivoco, güey, era un pueblo que era como una selección, güey, de hockey sobre hielo. Y se estrenó en los Andes, creo que en los Andes. Pero ahí se lo comían crudotes, güey. Así, ¿no? Y no recuerdo cuántos meses, ¿no? Duró Sí, ahí, duró más o menos meses, bastante, todo. ¿no?
Al último yo tenía entendido que el vato que salió a buscar, que estaba por decir que había un río y que no lo dejaba escuchar el río, ¿no? Que estaba un vato allá. Sí, ¿No te acuerdas? o sea, cuenta que estaba el vato, güey. Y luego un río, pero por la... O sea, era un río grande, güey, enorme. El sonido de la Sí, corriente. se veía feote y gente de aquel lado pescando así, metiendo para afuera. No, Se duró un manches. chingo, güey. Se dio un tirote para que lo escucharan, pero sí. Qué gacho, güey. Que perras esto. Sí, güey. Este fue el caso de Joe, el caníbal Metheny, en Horror Cósmico. Y como siempre, manténganse despiertos y duden de todo lo que vean.